Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar una vez más sobre temas relacionados a la edad, al estudiar música. Y digo una vez más porque en varios videos ya he hablado de estas cuestiones, ya les he dicho que yo no creo que si estudias música te vayas a morir de hambre. Ya les he dicho también que para mí la edad no es un impedimento para aprender a tocar cualquier instrumento. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo mucho más específico, de lo que no he hablado tan directamente. Hoy vamos a hablar sobre el estudiar música como carrera, el tener la música como profesión, si empiezas ya grande, si no empiezas desde niño. Esto es algo que ya me han preguntado en los comentarios y también hace poco alguien me mandó un mensaje pidiendo que hablara sobre esto, que hablara también sobre por qué en muchas escuelas siempre hay cierta restricción de edad para poder entrar, y en general que hablara de si no hay posibilidades para la gente adulta que quiera dedicarse a la música como una forma de ganarse la vida. Entonces creo que para empezar, y tal vez lo más importante para responder todas estas preguntas, es que si tú ya estás grande y quieres tener la música como carrera, si quieres que eso sea lo que te dé para vivir, lo primero que tiene que pasar es que tienes que tener muy claro exactamente qué quieres hacer, porque dentro de la carrera de música uno puede dedicarse a varias cosas, desde lo más obvio que es a dar clases. En el caso de los que estudiamos en una escuela, por ejemplo, de música académica, una escuela formal, muchos de los que entramos ahí entramos con la idea de a lo mejor ser concertistas o tocar música de cámara. También hay gente que se la pasa tocando en bares, o que a lo mejor es músico de sesión, y algunos pocos que a lo mejor se colocan y hasta tocan con artistas conocidos. Entonces yo creo que lo primero es tener claro qué quieres hacer, porque dependiendo de qué es lo que a ti te llama la atención y qué es lo que pretendes que sea tu trabajo al final como músico, creo que dependiendo de eso uno puede decir qué tan difícil va a ser y si es posible o no es posible. Y para que se entienda mucho mejor esta idea, vamos a ver un par de casos. Supongamos que tú ya estás grande y quieres ser músico. En este caso pensemos que quieres ser pianista y que a lo mejor tu idea es querer ser concertista. Creo yo que de todas las opciones esa probablemente es la más complicada y la que tal vez yo diría que si empiezas ya muy grande, no sé, a los 25 o 30, sí va a ser muy complicado que puedas dedicarte a eso. Y no lo digo por desanimar a la gente o por alguna especie de prejuicio, sino porque para empezar el ser concertista, aunque empieces a temprana edad, es muy difícil. Primero porque el medio es muy competido, hay mucha gente que empieza desde pequeña, que se la pasa estudiando, que es muy buena tocando. Hay gente que a los 19, 20 años ya han ganado varios concursos, hay gente que ya hasta se tituló de una carrera a esa edad. Tan solo hablando aquí a nivel nacional, en México por ejemplo, si ustedes vieron el video que hice sobre la masterclass a la que fui, ahí sale un alumno que tiene 15 años tocando la balada número 1 de Chopin, y hubo otro que tenía 14 y ya estaba tocando una de las sonatas de Beethoven, la Waldstein, una de las más complicadas. Ya están concursando. El niño que tenía 14 años, de hecho se mencionó que ya hasta había tocado con algunas orquestas, ya le habían pagado. Por ponerles otro ejemplo, está el caso aquí de Daniela Liebman, y me acordé de ella porque hace unos días en la página de Facebook de mi facultad se hizo un poco de controversia porque alguien preguntó qué opinábamos de ella, y en resumen les diré que hay tanto quien la amaba como quien estaba un poco en contra o era más crítico de esta niña. ¿Por qué? Porque al menos en mi opinión sí es muy buena tocando. Para la edad que tiene toca excelente y creo que ha hecho un muy buen trabajo en su formación, pero tampoco se puede negar que hay muchas oportunidades que ella ha tenido que para muchas otras personas tal vez serían un poco más complicadas. Por ejemplo, el tomar clases con maestros particulares buenos o el viajar para tomar masterclasses, todo ese tipo de cosas que al final de cuentas sí influyen en qué tan rápido avanzas. Todas esas cosas son bastante importantes. Y entonces, regresando a lo que estamos discutiendo sobre la edad y el hacer una carrera, tienes que tomar en cuenta que si tú empiezas, por ejemplo, a los 15, 16, que fue cuando yo empecé, obviamente tienes ya toda esta gente que tiene esa misma edad pero que ya está tocando en concursos, que a lo mejor ya hasta vende conciertos. Es el caso de Daniela, que ya ha tocado en recintos bastante importantes y que ya la invitan a festivales, que ya la gente paga un boleto por ir a verla. Si tú estás planeando ser concertista y con 15 o 16 años o más grande apenas vas a empezar, obviamente vas a tener que enfrentarte a todo eso. Y tampoco con esto quiero cerrarme a decirles que es totalmente imposible, porque creo que si alguien tiene los recursos para pagar clases, para dedicarse a estudiar la mayor parte del día, la mayor parte de la semana, aunque empieces tarde, tal vez podrías llegar a estos niveles y
tratar de dar conciertos, pero también hay que tomar en cuenta otra cosa, y es que al menos aquí en México, y creo que en muchas partes, aun y cuando seas bueno, cuando hayas ganado concursos, cuando tengas cierto reconocimiento, es difícil que vivas solamente de dar conciertos. Recuerdo mucho una masterclass a la que fui también con el pianista Abdiel Vázquez, y con él hablábamos también un poco de que difícilmente un pianista, aunque sea muy bueno, vive del concertismo, porque no es tan seguido que te inviten, porque las oportunidades para tocar no son tantas. Y yo es lo que veo, que muchos maestros, aunque sí hagan conciertos, aunque a lo mejor, por ejemplo, tengan una plaza como concertistas de Bellas Artes aquí en México, también dan clases y se dedican a otras cosas. Entonces, bueno, creo que esa parte de tratar de dedicarte al concertismo es muy complicada, muy competida, no importando la edad a la que empieces, y si empiezas tarde, bueno, creo que lo único es que tienes que estar consciente de todas estas cuestiones, porque si no estás consciente y después te das cuenta, puede ser algo muy difícil de enfrentar. Si lo haces conscientemente desde el principio, al menos yo creo que te pones a trabajar más para poder hacer eso si realmente es lo que quieres. Pero bueno, ya habiendo pasado eso, yo creo que todas las demás cosas a las que se puede dedicar el músico son un tanto más fáciles o más accesibles, aun si empiezas tarde. Por ejemplo, el dar clases. Obviamente muchas de las escuelas, como me decían en el mensaje que me mandaron, tienen un cierto límite de edad, sobre todo las escuelas de música académica, y si tú quieres ser maestro de una de esas escuelas en algún futuro, obviamente vas a tener que tener un título, y para poder tener ese título probablemente tuviste que haber hecho el examen de ingreso a una buena edad, porque si no, ya después simplemente por requisitos no lo puedes hacer. Entonces, bueno, esa opción de dar clases en una escuela de música académica, de educación superior, puede ser que sea un poco más complicada, pero puedes dar clases por tu cuenta, puedes dar clases también en academias particulares, que muchas veces no les importa tanto que tengas un título, sino que demuestres la habilidad de tocar. El único problema que yo vería aquí es que a lo mejor si ya estás bastante grande, si tienes, no sé, 25 o 30 años, va a ser difícil que entres a una escuela formal, y entonces lo que sí vas a tener que hacer es gastar en clases particulares para poder aprender y llegar a un nivel en el que puedas ya tú dar clases. Lleva bastantes años, creo yo. Entonces sí se puede, puedes hacerlo estudiando de forma particular, pero obviamente vas a tener que gastar en esa educación. Igualmente para los otros tipos de trabajos, como ser músico de algún bar o ser músico de sesión o tratar de ir a tocar con artistas, creo que ahí también vas a tener que invertir en tomar clases particulares. Y creo que además en este ramo de la industria un poco más mainstream está también la cuestión de que mucho tienen que ver las relaciones, de qué músicos conoces, de con quién te relacionas para poder obtener este tipo de trabajos. Obviamente también cuenta la habilidad que tengas y que toques bien, que tengas buen entrenamiento auditivo, que sepas de armonía, de teoría, pero ya entran en juego también otras cosas. Entonces, bueno, realmente, como les decía al principio del video, va a depender mucho de qué es lo que quieras hacer, qué tan factible va a ser que lo logres dependiendo de tu edad. Por ahí de repente se mencionan casos en cuanto a lo del concertismo de gente que ha empezado tarde y ha llegado a ser virtuosa y reconocida, como, no sé, por ejemplo, Arkady Volodos o como James Rhodes, o por dar un ejemplo un poco más antiguo, está Paderewski, que además de llegar al concertismo también fue primer ministro de Polonia. Pero yo lo que me he dado cuenta en todos estos casos es que estas personas realmente no empezaron de cero a los 15 o a los 16. Por ejemplo, en el caso de Volodos, él ya tenía cierta formación porque sus papás eran cantantes, ya había estudiado también algo de eso en las escuelas en Rusia, había estudiado un poco de dirección orquestal, y entonces cuando se inmiscuyó en el piano, que ya fue casi a los 15, 16, realmente no es como que empezara totalmente de cero. Es el mismo caso con James Rhodes, que aunque su carrera empezó, digamos, ya a una edad un tanto más adulta, sí tomó algunas clases de niño desde los 8 años. Y así yo creo que si uno revisa estos casos con cuidado, en su mayoría son gente que tal vez sí empezó seriamente ya más tarde, pero que tenían algunos antecedentes que los ayudaron mucho. Pero bueno, para cerrar este video, lo que yo diría es que sí puedes empezar tarde y hacer de la música tu profesión, lo que te mantenga, pero va a haber ciertas cosas que van a ser mucho más complicadas de lograr si empiezas tarde, e incluso tal vez con el concertismo no me cierro totalmente a que puedas lograrlo si empiezas a los 25, 30, digo, quién sabe, siempre hay gente que hace cosas extraordinarias, pero creo que lo importante es estar consciente de a lo que te vas a enfrentar si vas a empezar ya tarde. Yo, como ustedes ya saben, empecé a los 15, 16 y sí tenía cierta idea de
la competitividad que había, sí tenía cierta idea de algunas cosas, pero yo creo que yo, por ejemplo, no estaba tan consciente al 100% de la competencia que tenía y de lo difícil que puede ser ese mundo de la música académica, de los conciertos, de los concursos. Así que por eso se los digo a todos los que me preguntan sobre la edad y sobre estudiar la música como carrera. Si se puede, ustedes pueden hacer muchas cosas, no se cierren solamente a una rama en la que se puedan desempeñar, pero también sean conscientes de que es una carrera muy competitiva y de que entre más tarde empieces, bueno, vas a tener que compensar eso con trabajo para poder alcanzar el nivel de los demás que a lo mejor han tenido otras oportunidades o que han empezado desde más pequeños. En fin, hasta aquí llega nuestro video de hoy. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan, si están estudiando esta carrera o si quieren estudiarla. Déjenme cuál ha sido su experiencia, los que a lo mejor ya estén un poco más avanzados en la carrera también. Déjenme sugerencias para otros temas de los que quieran que hable aquí en el canal. Suscríbanse, síganme en mis otras redes, ahí ya saben que también comparto otro tipo de cosas y nos vemos para el próximo video.